Bueno, entonces tuve una visión para hacer un video aquí con nuestra madre. Lo que decía en la que me han hallado. Soy la Virgen y se convirtió en el sol. Esa visión celestial, y para hacer un video aquí te creerán por la paz, decía, por lo que uno transmite. Entonces agradecer a nuestra madre por el sol. Y lo que veía ayer a la tarde sobre lo que me mostraba la Virgen, que la guerra se extendería en España. Ahí tienen el video ahí abajo, el canto. Es un canto profético. Entonces desde que llegué aquí, el Padre me decía: háblales de la guerra. Y desde que llegué he dicho: habrá una guerra. La Virgen dijo: es tiempo de guerra. Y ayer veía cómo sería la guerra. Por eso decía que muchos niños morirán antes de que cayeran en el pecado. El Padre los llevará en su presencia. Entonces lo que a nosotros nos va a salvar es hacer la voluntad del Padre, hablar sobre la guerra. Y los que tienen experiencia, para no vivir en un mundo iluso y sin fruto, sin prueba, seguir a la Virgen. Como decía la Virgen: deja que el sol te siga. Ahí el sol son, ya sabemos quiénes son. Entonces aquí una paz, y le muestro el sol. Soy la Virgen, decía, que me han hallado. Y hablar un poco más sobre la guerra. La visión que tuve fue mientras que estaba cantando, que la guerra se extendía en España. Esto yo ya había visto en el 2019, que esa guerra llegaría. Y decía que antes de que termine esta guerra, comenzará. Por eso los salieron huyendo. Y aquí dicen que yo ya los he el mismo pensamiento, la misma carnada, las mismas personas, el mismo espíritu. Aquí manipulan a las personas. Todo el diablo no cambia ni de carnada, ni de pensamiento, ni de obra. Todo es lo mismo. ¿Y cómo tú vas a vender la casa del Padre? O sea que no tiene sentido. Como decía, es más fácil que a mí me secuestren, me maten, me torturen, y las videntes, como dicen ellos, se van a ir de aquí. Eso nunca va a pasar. Aquí hay 6 videntes y ninguno de ellos. El Padre es el Padre del cielo. Entonces como decía el Padre, que nosotros podemos hablar de la guerra, vivir en la gracia de Dios, que el lugar, todo lo que sea, no importa, sino que vivir los mandamientos del Padre. Santos son, dice la Virgen, los que cumplen los mandamientos. Y es tiempo de ser valientes.
no es tiempo de cobardes, como decía de venida. Estaba viendo todos los que vienen a traer las víboras, las cosas aquí a armar, y decía en mi corazón que bueno es el Padre. No se quejen después cuando sean destrozados, porque ustedes mismos vienen a perturbar la paz del Padre del cielo. Esta tierra es del Padre, tiene un dueño, un celador, tiene sus ángeles, sus servidores, sus profetas, sus sacerdotes, religiosas, videntes en el mundo entero. Lo que más faltaba vienen aquí para hacer sus trampas y traer sus animales o sus cosas. Entonces, para ordenar un poco lo que el Padre decía. El Padre es bueno, es justo, es lento para la cólera. Entonces, ponerme detrás del Padre, seguir al Padre por medio de nuestra madre. Sin ella, las criaturas siempre van a ser criaturas, por más poderosas que sean. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer una preparación para la muerte o el martirio? Primero, haciendo la voluntad del Padre, el primer mandamiento. Si tu causa es haciendo la voluntad del Padre, la paz estará siempre en tu corazón. Cuando hay un orden, cuando yo no estoy donde no deba estar, no siento la paz. Y cuando estoy donde debo estar, rebosa la paz en mi corazón. O sea que hay un orden que el Padre ha instituido, los 10 mandamientos, la doctrina católica, el camino que nos lleva a la vida. Y luego está la justicia. Yo, Yahvé, dice, soy tu Dios. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque el río te estire, no te llevará, dice el Padre. Porque yo, cuando levanto la mano para ejecutar una cosa, que el Padre sea bueno y sea piadoso, lento para la cólera, rico en piedad y en misericordia. Pero una cosa es que cuando Él se levanta y hace justicia a sus pequeños, a sus hijos, y el llamado es que respondamos antes de hacer el mal, sino conscientemente, libremente y voluntariamente. Y aquí, como dicen los mensajes, no se traicionará a la Virgen, la Pachamama, María Nuestra Redentora, lo contrario a nuestra Madre. Aquí el reino del Padre por medio de la Virgen, el reino de nuestra Madre. ¿Y cómo yo puedo saber? Por los frutos. Es insostenible, dicen. O sea que no hay fe por una falta de fe, porque cada vez que abro los mensajes la Virgen me dice: resiste, hijo, resisten, firmes en la fe, resiste, dice la Virgen. Y resistir, ¿qué es? Ya dentro de poco habrá movimiento en el mundo entero, y el Padre dirá si permitir o no permitir, o hacer o no hacer. Mira que el hombre decide qué camino tomar, si la autodestrucción o la voluntad del Padre, por boca de sus profetas.
ve, dice, nada hago antes de avisar a mis profetas. Cuando el Padre va a hacer, mira que primero avisa. Y dice, si tú te callas, te pediré cuenta por su sangre. Como la mujer de Herodes, que habló, que quiso salvar al propio Cristo, pero no lo escucharon. Lo mismo el hombre decide y luego dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué aquello? Porque la Virgen dice bien claro, si el hombre no se reconcilia con Dios, no vuelve a Dios, dice, no habrá paz sobre la tierra. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Si no hacemos la voluntad de nuestra madre, si no hacemos la voluntad del Padre. Es una cosa tan sencilla lo que el Padre pide. No pide cosas imposibles, sino que más bien la Virgen dice que hay que pagar. Aquí no se paga el precio por las almas, de la salvación de las almas. En todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Entonces esto un poco nada más para animar y seguir. Si hacen ruido, no se alarmen ni nada, sino que aquí hay una paz total. Allí hay un pensamiento, allí hay otro pensamiento, aquí otro es el pensamiento, y uno decide en qué pensamiento entrar, si en la verdad, en la mentira o en el engaño, o en el pensamiento del Padre que es eterno y lo que es seguro que va a suceder. Me acuerdo que ya hace poco contemplaba el sol y me decía el Padre, háblales de la guerra. Y la guerra es terrible para el ser humano. La guerra es, y para los que aún, pero vamos a dejar de lado eso, porque aún así no ven, son como el rey de Egipto, endurece y endurece más. Es Bergoglio, endurece y más culpa a Dios y a los verdaderos cristianos, persigue a los verdaderos cristianos. Y cuando más es peor, porque él acusa a los cristianos que son ellos los que hacen y no son los verdaderos los que se postraron ante la Pachamama, que obligaron la vacuna, que cerraron toda la iglesia. Fueron los falsos los que hicieron eso. La Virgen ha dicho, yo sí seré profeta de desgracia, y más que la desgracia, que es la justicia del Padre. Cuando el Padre dice voy a hacer algo, es más seguro que la vida y la muerte. Porque aquí se juega la eternidad. Y tener miedo a una criatura que en un movimiento sale huyendo es perder el tiempo. Sí, Dios es bueno, Dios es indudable. Nos da todo lo que tenemos y lo que somos. Pero no podemos nosotros suplir y poner en el lugar del Padre, así como Isaac decía que es el padre de Israel, el que educó a Israel a amar a Dios sobre todas las cosas y a hacer su voluntad. Aquí tenemos al verdadero y único Dios Padre, que se aparece a través de su sierva y humilde esclava María. Aquí también se aparece Cristo. ¿A cuántas personas? Yo mismo he visto a la Santísima Trinidad aquí en el Podro, y llama a todos sus hijos. ¿Y por qué desde que yo empecé el Padre me empezó a golpear hasta que yo
hagas su voluntad. ¿Por qué te está golpeando? Porque te está pidiendo algo que tú no estás haciendo. Y por cada alma que se pierde, Él va a golpearte hasta que tú hagas su voluntad y ya no se pierdan las almas. ¿Me entiende o no me entiende cómo el Padre actúa? Porque ya dice la Escritura, Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Porque el que salva es la verdad plena. Entonces, como dice 1 Timoteo 2:4, soy la Virgen. Apocalipsis 12 se vistió en el sol. Una mujer vestida de sol. Que me han hallado. Entonces, que la Virgen llene nuestro corazón de valentía, de amor, de paz, de defender a nuestra madre. Como decía, no tenemos el sol a nuestro lado, de nuestra parte. Entonces, vale la pena luchar por nuestra madre, seguir a nuestra madre y hacer su voluntad. Amén.